Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de Conversando con los que escriben sobre peronismo. Mi nombre es Karina Cerveto, soy coordinadora académica de este ciclo y hoy tenemos a un autor muy cercano a la universidad porque él es egresado del doctorado de Historia de la Universidad de 3 de Febrero. Bienvenido, Jorge Legorati. Hoy vamos a presentar su libro de reciente publicación, que es se titula La educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante, 1946-1952, forjistas, peronistas y católicos. Y justamente por ahí quería empezar haciéndote una pregunta acerca del título, porque quería saber qué relación encontraste entre la política educativa de Mercante, el forjismo, digamos, el peronismo y los católicos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, en verdad el título del libro procede de la tesis de doctorado, que tenía un título un poco más extenso, que es la situación educativa y la política educativa. En verdad, bueno, las cuestiones propias de lo que es una titulación llevó a un poco a hacer esa reducción. El libro lo que recorre en sus subtítulos refiere a las distintas etapas que tiene en términos de orientación política la gestión ministerial, la gestión educativa en la provincia. Esa secuencia de forjistas hace referencia a la gestión de Alejandro Greca, que es el primer responsable de la función educativa en la provincia entre 1946 y 1947. Ahí, en el 47, se produce una crisis fundamentalmente por una confrontación con sectores que procedían del laborismo y también con parte de la comunidad educativa, por un intento de reforma de Greca de lo que es el estatuto, mejor dicho, el escalafón docente. Y entonces se produce una renovación de la conducción del ministerio, de la conducción del área, y asume Estanislao Maldones. Y ahí un poco lo que yo lo identifico como un peronista, digamos, de una raigambre distinta a la de Greca. Greca venía de una militancia en el radicalismo, de un desempeño en cargos importantes y de una vinculación estrecha con personalidades forjistas. De hecho, en el momento cuando se produce la crisis política, Jauretche interviene a través de unas entrevistas con Mercante, pidiendo a favor de la situación de Greca. Y la situación cambia fundamentalmente en el 49, con la reforma constitucional de la provincia, que tiene sus particularidades, y con la nueva gestión en la que se destaca ya como ministro de Educación. En el 49 la Constitución crea el Ministerio de Educación y la designación de Julio César Avanza como ministro de Educación y la de Emilio Fermín Mignone como director de Educación. Y ahí fundamentalmente la impronta que adquiere la educación en la provincia es fuertemente católica, por lo que dice la Constitución del 49, por la nueva ley, la 56, 50, 60 de educación, que establece como finalidad de la educación la formación en los principios de la religión católica, apostólica y romana. Es un poco lo que pretendo orientar en el título, en referencia a, mejor dicho, en el subtítulo, ¿verdad? En esta secuencia de forjistas, peronistas y católicos, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue el proceso de investigación? ¿Con qué fuentes pudiste trabajar? Y, bueno, ¿qué cosas fueron las que te sorprendieron en este proceso de investigación? Bueno, yo comencé trabajando con materiales diversos. Fundamentalmente inicié con un poco lo clásico de la prensa, particularmente la prensa del diario El Día, que registra, digamos, periódicamente todas las actividades de la provincia. Y bueno, los diarios nacionales. Y después
bueno, consulté una serie de materiales diversos. Las revistas de educación del Ministerio de Educación de la provincia, fundamentalmente entre las del 46 y el 51. En el 51 se interrumpen las publicaciones. La revista Escuela y Religión, que es una revista que se había originado en el Arzobispado de La Plata y a partir del 49 pasa a ser una publicación oficial del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, trabajé muy particularmente también con la situación educativa general del país a través del Censo de Educación de 1943. Y después tuve una serie de facilidades particulares, porque tuve acceso a la biblioteca familiar de Emilio Mignone, y allí trabajé con borradores que él había procesado en su gestión con la Dirección de Educación. Bueno, tuve también varias entrevistas a los hijos de Mignone, entrevistas a la hija del ministro de Educación Avanza. Bueno, y también a otros militantes también o actores de la época, más que todo. Adelina de Alaye, por ejemplo, que fue una madre de Plaza de Mayo, pero bueno, en esos momentos trabajaba como maestra en una escuela, en los primeros jardines de la provincia. O sea que en sí las fuentes recorren una gama bastante variada en la que encuentro desde testimonios hasta, bueno, fuentes oficiales y también todas las fuentes periodísticas. Y lo que me sorprendió, bueno, varias cuestiones, pero en particular dos o tres cosas. Una sería la relación entre las modalidades de la acción educativa en términos de su gestión y la orientación política. Es decir, en realidad, por ejemplo, si uno piensa la gestión, y toma un caso específico para mostrar las variaciones, en el 46 se establece la obligatoriedad de la educación inicial, lo que hoy llamamos educación inicial, que se llama los jardines de infantes, con carácter obligatorio a partir de los 4 años. Y esa situación, que es propia de los inicios del gobierno de Mercante, se revierte con la Ley de Educación del 51, en la que la educación preescolar pasa a ser una educación estrictamente opcional, ¿verdad? Y se aparta del criterio de obligatoriedad con el que se había generado. O sea, dentro del mismo gobierno se encuentran matices sustancialmente distintos, ¿no es cierto? Porque ahí estaríamos hablando de distintas concepciones del rol del Estado, de la intervención del Estado sobre la educación de los niños, sobre los derechos de la familia. Es decir, entonces, en general lo que yo observo es una deriva en el gobierno de Mercante en la medida que se va fortaleciendo su figura política, por lo menos hasta el 49, o la decisión en el 49 de hacer una opción bastante fuerte y definida hacia los principios del catolicismo. O sea, esta sería, y esta es la otra pregunta que te quería hacer, es, vos, digamos, cuando ves hay grandes diferencias, bueno, estas son las diferencias que vos encontrás entre la política del gobierno nacional educativo y la de la provincia. Hay muchas diferencias, y por otro lado, ¿vos te parece que esto puede abrir camino a otras investigaciones en relación a las políticas educativas que se van dando en distintos lugares, en distintas regiones? Bueno, en principio hay una cuestión que está planteada por algunos trabajos historiográficos, pero que en general no están ocupando un primer plano, que es este tema de diferenciar lo que son las gestiones provinciales a la gestión nacional. Generalmente cuando se toma el tema del peronismo, se toma de la educación y el orden nacional, y dentro de ese orden nacional un determinado periodo, que es fundamentalmente el periodo posterior a los años 50, donde es más evidente esto que se llamó la peronización a través de la imposición de algunas lecturas obligatorias y demás. En verdad, en Nación yo reconozco dos momentos muy importantes, que es la gestión de Oscar Ivanišević hasta el 50, hasta mayo del 50, y a partir de ahí la gestión de Armando Méndez San Martín, que son sustancialmente distintas.
Y en el caso de la provincia, las que acabo de mencionar, esas tres gestiones, la de Greca, en Maldones y Avanza, que muestran sustanciales diferencias, porque precisamente cuando uno ve que en la provincia se fortalece una orientación católica, por el contrario, ve las rispideces que comienzan a producirse a nivel de la política educativa nacional con la Iglesia Católica, o sea, en sentido precisamente contrario, ¿verdad? Además, lo que yo creo es que, bueno, atendiendo a lo que señala la Constitución Nacional en el artículo 5, cada provincia tiene la responsabilidad de la educación primaria, con lo cual pensar la educación argentina durante el periodo solamente atendiendo la óptica de la jurisdicción nacional escapa a la realidad, ¿verdad? Por eso es que es importante trabajar con el censo del 43 para ver en realidad qué peso tenían las gestiones provinciales y qué peso la gestión nacional, entendiendo y sabiendo que la gestión nacional es la capital federal y los territorios nacionales y algunas escuelas laines que existían en las provincias. Entonces, el panorama es ciertamente complejo. Me parece que ahí es necesario profundizar la realidad de cada provincia. Y un punto importante para ver esa deriva son las constituciones provinciales de 49, porque ahí se producen cambios sustanciales y hay como ciertas líneas que, digamos, que en principio se pueden registrar como presentes, ¿no? Por ejemplo, las gestiones que van hacia los ministerios son las que tienen mayor impronta católica, que el caso, por ejemplo, fue Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, que pasan de direcciones generales a ministerios y que también ponen como finalidad de la educación los principios del catolicismo. Y cuando uno analiza las constituciones de 49 de todas las provincias, se va a encontrar sustanciales diferencias de orientación. Creo que esa es una cuestión. Y el otro aspecto que me parece a mí importante como subrayar en esto que vos decías de qué otra consecuencia. Bueno, yo creo que hay también en parte esto digamos, un componente que tiene que ver con las distancias o la fractura que se produce en la relación entre Perón y Mercante. Es decir, porque casualmente un punto en el que la provincia profundiza, como ya señalé antes, su orientación hacia los principios católicos, la nación, o Perón, se va notando, digamos, una serie de conflictos menores, ¿verdad? Que no producen digamos, el estallido final, pero sí, de alguna manera son conducentes a la situación que se produce en el noviembre del 54, cuando se elimina la enseñanza de religión en las escuelas, ¿no es cierto? Y se profundiza el conflicto con la Iglesia Católica. Bueno, Jorge, muchas gracias. Y quería preguntarte dónde se puede comprar el libro. Bueno, el libro está editado por Editorial Biblos. Bueno, están creo que en las librerías de la capital. No sé si se pueden nombrar las librerías. Sí, están en Hernández, en Losada, en La Plata está en Rayuela, en La Campana. Y bueno, según la información que tengo de la editorial, en todas las ciudades donde existen sedes universitarias, la editorial cuenta con un circuito de distribución. Bueno, así que es bastante amplio. Sí, muy amplio. Te quería agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, la verdad que es un tema apasionante y bueno, eso, agradecerte mucho que nos hayas contado un poco de qué trata tu libro. Y bueno, con esto hacemos un cierre de este ciclo, digamos, y prontamente van a tener noticias de una nueva etapa de otro ciclo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la difusión.